fascistas. Fascistas. Fascista. Nazis. Fascistas. Fascista. Fascista. Fascistas. Fascista. Fascistas. Benito Mussolini fue el fundador del fascismo. Nació en Dobia, una pequeña aldea italiana, en el seno de una familia humilde. Su padre era un ferviente socialista y le llamó Benito Amilcare Andrea en honor a los dirigentes izquierdistas Benito Juárez, Amilcare Cipriani y Andrea Costa. Firme creyente de las ideas socialistas introducidas por su padre, con 17 años se afilió al Partido Socialista Italiano. Al principio, su participación dentro del partido se centró en acudir en mítines a favor del colectivismo, manifestarse en contra del capitalismo, reclamar el fin de la burguesía y la abolición de los privilegios de la Iglesia Católica. Su incansable tenacidad le hizo que en 1910, con tan solo 27 años, fuera nombrado secretario de la Federación de Forli y más tarde nombrado director del periódico oficial del Partido Socialista, el diario Avanti. Su idilio con el Partido Socialista Italiano comenzó a resquebrajarse tras el inicio de la Primera Guerra Mundial. Mussolini comenzó a tachar de traidores a sus camaradas porque defendían que Italia no entrara en guerra. Finalmente, Mussolini se fue del partido con su gran amigo y compañero Roberto Farinacci y fundó su propio periódico, Il Popolo d'Italia. El propio Lenin lamentó su marcha en una carta escrita a los líderes del Partido Socialista Italiano. Tras el final de la Primera Guerra Mundial, Italia estaba sumida en un clima violento, con altas tasas de desempleo y de pobreza. Era terreno abonado para que en cualquier momento se produjera una revolución. Al principio, fueron los antiguos camaradas de Mussolini los que más actividad asumían. Sin embargo, todo ello cambió cuando Mussolini y Farinacci se reunieron con veteranos de guerra en 1919 y decidieron crear los Facci Italiani di Combattimento. Este movimiento contó con el apoyo de banqueros judíos como Ettore Baccia y de empresarios italianos que temían que la revolución comunista estallara en Italia. Los miembros de este nuevo movimiento vestirían camisas negras en honor a los Arditi, conocidos como los más osados en el ejército de Italia. Este nuevo cuerpo paramilitar propició un incremento de la violencia que se extendió por todas las ciudades italianas. En 1921, Mussolini decide fundar su propio partido, el Partido Nacional Fascista. Así pues, se presenta en las elecciones sin contar con los veteranos de guerra que previamente le habían apoyado. Cada vez tenía más adeptos, pasando de ser 20.000 militantes a contar con más de 200.000 en apenas unos meses. Los fascistas ya no solo tenían el apoyo de la clase media, ahora, gracias a la creación de sindicatos laborales, muchos agricultores, campesinos y especialmente obreros se habían unido al partido, hecho que le permitió obtener 2 diputados en las elecciones de 1921. En 1922, Italia se encontraba en una situación económica y social terrible. Así pues, Mussolini aprovechó la coyuntura y llamó a sus seguidores a marchar sobre Roma para reclamar el poder. No obstante, ni el propio Mussolini acudió a la marcha y permaneció en Milán ya que no esperaba obtener ningún resultado positivo. El 27 de octubre de 1922, 16.000 camisas negras marcharon sobre Roma. El primer ministro liberal, Luigi Facta, con la ayuda del también liberal Giovanni Amendola, redactaron un decreto que el rey Víctor Manuel III se negó a ratificar. Dicho decreto ordenaba al ejército a disuadir y, si era necesario, disparar a los fascistas que marchaban hacia la capital. El ejército permaneció fiel al rey y no actuó contra los fascistas. Este fue sin duda el punto de inflexión que necesitaba Mussolini. Si el rey hubiera firmado ese decreto, los fascistas jamás habrían podido acceder al poder. Sin embargo, el rey veía con buenos ojos a Mussolini, ya que, a pesar de ser antimonárquico, no tenía como principal objetivo derrocar al monarca. Sorprendentemente, el 29 de octubre de 1922, 2 días después de la marcha, el cobarde e inepto rey Víctor Manuel III ordenó a Mussolini la formación de un gobierno de coalición nacional. Este hecho fue muy criticado por los liberales, pero poco pudieron hacer, ya que no contaban con las fuerzas violentas que sí tenía Mussolini a su disposición. El 30 de octubre, Mussolini es nombrado primer ministro de Italia tras haber obtenido tan solo 29.000 votos en las elecciones, mientras que el ganador obtuvo más de 1,5 millones. El fascismo había conseguido el poder que le había negado las urnas. Mussolini siempre creyó y mantuvo la idea de que era imposible realizar una revolución sin violencia, un concepto que aprendió durante sus años en el seno del Partido Socialista Italiano y que fue defendido por Lenin, Marx, Stalin y otros tantos liberticidas. Los disidentes políticos fueron duramente reprimidos. A diario eran hostigados en sus centros de trabajo y los más problemáticos recibían palizas por parte de los Facci Italiani di Combattimento, que utilizaban el famoso maguelo para golpear a sus víctimas. Mussolini convocaba de forma asidua manifestaciones en contra de los otros partidos políticos y en contra de lo que antaño se denominaba plutocracia, lo que hoy en día es conocida como oligarquía. En las elecciones de 1924, el partido fascista obtuvo el 65% de los votos, lo que les permitió pasar de 2 diputados a 374 en una cámara compuesta por 535.
Obviamente, las elecciones habían sido amañadas, pero Mussolini silenció con dureza todas las protestas. Un caso simbólico fue el del diputado socialista Giacomo Matteotti, antiguo compañero de partido de Mussolini. Matteotti, en un discurso en el Parlamento, aseguró que la victoria del partido fascista era una burda manipulación y que la violencia era el único mecanismo que les permitía permanecer en el poder. El 11 de junio de 1924, Matteotti fue encontrado muerto a las afueras de Roma. No solo sus antiguos compañeros de partido sufrieron las palizas de las tropas violentas al servicio de Il Duce. El dirigente liberal Giovanni Amendola, que fue el primero en bautizar el movimiento fascista como totalitario, también sufrió una paliza cuando salía de comprar, que acabó produciéndole una hemorragia interna que acabó con su vida. Mussolini, con la ayuda de Edmondo Rossoni, se centró en asegurarse el apoyo de los obreros y para ello creó un sindicato único regido por el partido fascista. Al principio, dicho sindicato estuvo dividido en 4 campos, uno para los agricultores, otro para los campesinos, un tercero para los obreros que trabajaban en las fábricas y otro para los comerciantes. Posteriormente, todos se unirían bajo la Confederazione Nazionale delle Cooperazioni Sindicali. Todos los italianos debían estar afiliados al sindicato de forma obligatoria. El miedo a disentir era total y ya ni siquiera el Vaticano se atrevía a alzar la voz. El poder del fascismo en Italia era absoluto. Habitualmente se define al fascismo como una ideología de derechas, pero ¿es eso cierto? Para salir de dudas solo es necesario leer el ensayo La doctrina del fascismo, un ensayo que publicó el propio Mussolini en 1932 conjuntamente con el filósofo Giovanni Gentile, que 3 años antes había escrito Origen y doctrina del fascismo. En él, Mussolini defiende abiertamente su carácter anticapitalista y antiliberal, considera la libertad económica como una lacra para Italia, defiende que la propiedad privada debe servir a los intereses del Estado y someterse a la voluntad y a las regulaciones que el gobierno considere oportunas. Mussolini fue el primero en defender que el Estado debía ser omnipresente, que un partido único debía regular la educación y la mentalidad del pueblo para que así no fuera necesario ejecutar expropiaciones que harían bajar la productividad. Las primeras medidas de Mussolini como dictador fueron establecer la jornada de 8 horas para todos los trabajadores, establecer un salario mínimo. Los pequeños empresarios estaban obligados a pactar con el sindicato único la producción de sus fábricas y los objetivos anuales. El Estado asumió las funciones de la justicia, dejando a los jueces sin margen para actuar sin el beneplácito del partido fascista. Todos los cargos públicos eran aprobados por el partido. El Estado fijó los precios de productos alimenticios de primera necesidad. Se sancionó a aquellos vendedores y compradores que no cumplían los precios fijados por el Estado. Se creó la figura de delegado gubernamental, el cual velaba en las pequeñas localidades por los intereses del Estado. Obligación de pertenecer al sindicato fascista para poder trabajar. Bajó la edad de jubilación de 65 a 55 años. Otorgó asistencia médica gratuita a los funcionarios y sus familiares. Reformó el Instituto de Cultura Fascista. Creó un código de la juventud que sería impartido en las escuelas para formar los valores fascistas a los jóvenes italianos. Aprobó la existencia de un solo fascio y combatimiento por comuna. Creó el fascio femenino y las organizaciones asistenciales para la maternidad para formar a las mujeres en los valores fascistas. El partido pasó a ser el órgano central del Estado. Creó lo que ahora conocemos como Seguridad Social. Por primera vez en Italia, el Estado garantizaba a los trabajadores una pensión y ayudas por invalidez. Los bienes pertenecientes a las congregaciones religiosas iban a ser confiscados y pasar a parte del Estado, aunque finalmente Mussolini firmó los pactos de Letrán con el Vaticano debido al malestar social que provocó esta medida, ya que el 99% de los italianos eran católicos, por lo que se creó el Estado de la Ciudad del Vaticano con el apoyo y la financiación por parte del Estado fascista. A cambio, la Iglesia Católica guardaría silencio y no se entrometería en la política italiana. Nacionalizó fábricas y empresas estratégicas. Se aprobó el sufragio universal para que las mujeres también pudieran votar y ser electas. Al igual que en el resto de Europa entre guerras, el Estado tenía un peso determinante, pero a diferencia de la URSS o Alemania, Mussolini sí aceptaba con orgullo ser definido como totalitario, tal y como le bautizó Giovanni Amendola. Orgulloso de la convicción de que la Italia fascista estaba a la vanguardia de un nuevo tipo de Estado muy diferente a los Estados liberales que se tambaleaban en Europa, no dudaba en reafirmar que el corporativismo solo era posible bajo unos principios totalitarios y que gracias a este nuevo sistema los problemas de Italia serían solucionados. Algunas víctimas de la propaganda pueden afirmar que el sentido nacional que tenía el fascismo no lo poseía el socialismo. Este hecho se ha podido demostrar que es rotundamente falso. El sentido nacionalista de los regímenes dictatoriales izquierdistas está a la orden del día. Casos como Corea del Norte o Cuba son un claro ejemplo de ello. La exaltación de la nación, el orgullo impuesto a la población de pertenecer a una patria socialista y, sobre todo, el uso de la bandera como símbolo de unión popular ha sido y es muy utilizado por los movimientos izquierdistas. Como casos más recientes tenemos el chavismo. Todos hemos visto a Hugo Chávez enfundado en su clásico chándal con la bandera venezolana y utilizando expresiones como patria socialista, tenemos patria o viva Venezuela, para así convencer a los ciudadanos de su proyecto de país. Esa errónea idea basada en que solo la derecha populista exhibe la bandera para ganar votos es una idea absurda y carente de veracidad que está muy extendida entre la población.
especialmente la española. A diferencia de los nazis, los fascistas no creían en la superioridad racial y tampoco eran antisemitas, todo lo contrario. La mujer de Mussolini era judía, muchos de los primeros miembros fascistas fueron judíos y la mayoría de ellos eran anticatólicos, al igual que lo era Mussolini. Su odio a la Iglesia católica se forjó durante su estancia en colegios católicos y posteriormente durante su paso por el Partido Socialista Italiano. Pero no fue la única idea con la que se quedó. Durante toda su vida defendió, al igual que lo hace ahora un sector de la izquierda, la nacionalización de empresas estratégicas, el control de la justicia, el rechazo al libre mercado. Defendió que el interés colectivo debía estar por encima de las libertades individuales, la unión partido-Estado, el control absoluto de los medios de producción, la fijación de salarios por parte del Estado, la creación de una banca pública y la limitación de la propiedad privada. Por lo tanto, ¿por qué se denomina de forma constante fascistas a los que rechazan las políticas sociales y económicas socialistas? Ignorancia, perversión o ambas cosas.